Después de que Ethan se declarara en bancarrota, mi hermana, para romper el compromiso, organizó que él y yo nos viéramos juntos en intimidad, y toda la familia nos pilló. Dejó una carta de ruptura y desapareció durante 3 años. Más tarde acompañé a Ethan en su regreso. El día que mi hermana regresó, tenía en la mano un diagnóstico de cáncer. Si te dijera que lo que pasó entonces era inevitable, ¿me creerías?, dijo Ethan con calma. Forjar un diagnóstico así no debería ser difícil hoy en día. En mi cumpleaños, Ethan me regaló un collar de diamantes que valía 3 millones. Todos me envidiaban por casarme con tan buen marido. Justo cuando Ethan estaba a punto de ponerme el collar, su hermana Tina irrumpió arrastrando a Sara. Tenías dinero para comprarle joyas por valor de 3 millones, pero no para prestarle a Sara 300.000 para tratamiento médico. Hermano, no seas tan hipócrita. La fiesta de cumpleaños, antes bulliciosa, se sumió en un silencio absoluto. Sara era su exnovia. También era mi hermana mayor. Sara tiró de la manga de Tina, suplicándole: Tina, por favor, no digas eso. Tina le arrebató el papel del diagnóstico de cáncer que Sara sostenía, y lo dejó caer frente a Ethan. Hermano, Sara se está muriendo, ¿no lo sabes? Pude sentir claramente cómo Ethan se ponía rígido. Pero simplemente dejó que la sábana arrugada se deslizara de su mano. Tina trabaja en el hospital. Ayudarte a forjar un diagnóstico como este no debería ser difícil. Alguien no pudo evitar burlarse: Sara, esos trucos podrían haber engañado a Ethan antes, quizá hace 3 años. ¿Pero de verdad crees que, después de lo que pasó entonces, se enamoraría de ti ahora? No seas patética. El rostro de Sara estaba pálido como la muerte, sus ojos fijos en los míos, el resentimiento y los celos casi desbordantes en ellos. Antes, en el baño, me había bloqueado el paso de repente, con la determinación de ganar a toda costa. ¿Me crees? Ethan es mi perro. Con solo un movimiento de mi dedo volverá arrastrándose. Pero ahora Ethan me tenía el brazo atado a la cintura y, despidiendo fríamente a Sara, dijo: Nina no tiene una hermana como tú. Vete, no hables de Nina aquí. Ethan siempre había sido tranquilo y amable, era la primera vez que lo veía tan agresivo. Pero nadie lo notó. Al oír esas palabras, Sara se tambaleó y casi pierde el equilibrio. Ethan me soltó la mano instintivamente y de repente dio un paso adelante. Casi instintivamente extendió la mano para sujetarla. Hace 3 años, Ethan y mi hermana eran la pareja que todos envidiaban. Pero justo cuando estaban a punto de casarse, la familia GU se declaró en bancarrota. Mi hermana, decidida a romper el compromiso, me drogó y me dejó en la cama de Ethan, quien también había sido drogado. Llevó a mis padres a casa y se hizo la víctima, gritando: uno es mi prometido, el otro es mi hermana, ¿cómo pudieron hacerme esto? No fue hasta que salieron a la luz las imágenes de vigilancia donde nos drogó que mi hermana no ofreció ninguna explicación, se fue del país poco después. La farsa finalmente terminó con la boda de Ethan y yo. Después de casarnos, me quedé con Ethan mientras él retomaba su negocio, pasando por muchas dificultades. Nuestra relación también se fortaleció y se profundizó durante esos días difíciles. Hace poco, mientras revisaba cosas viejas, encontré inesperadamente el teléfono viejo de Ethan en el fondo de un cajón. En la galería del teléfono había 1314 fotos, todas de mi hermana. Temblaba mientras las hojeaba una por una. Cuando Ethan regresó, lo confronté. Hizo una pausa. Es mi culpa. Hace tiempo que no uso ese teléfono. Lo tiro ahora mismo. Tiró el teléfono a la basura delante de mí, me ayudó a consolarme, con una voz llena de dolor: Nina, a quien amo ahora eres tú, solo a ti. En cuanto a ella, solo siento asco y odio. Ese mismo día, Sara, desaparecida desde hacía 3 años, llamó. Ethan, ya volví al país. ¿Me prestas 300.000? ¡Qué ridículo! Rompió con Ethan el año en que estaba en su peor momento. Ahora que había triunfado en su negocio, lo primero que hizo fue pedirle dinero. Si dijera que no tengo ese dinero, ¿me moriría? Pues que se muera. Ethan colgó sin dudarlo. Esa noche vi a Ethan fumando en el balcón. La brasa en la punta de su dedo titilaba roja y pálida mientras miraba la pantalla de su teléfono, aturdido.
No muy lejos observé la escena con el corazón encogido y teñido de dolor. El teléfono que estaba mirando era el mismo que había tirado a la basura ese mismo día. Aún no soportaba soltarlo. Mis pensamientos se desviaron. Para evitar que la pidieran que se fuera del lugar, Sara tropezó repentinamente. Incluso tiró el collar de la mesa. Rápidamente lo recogió y, casi con reverencia, se lo entregó a Ethan. Lo siento, Ethan, mira, no está roto. Sigue muy limpio. Trucos tan rudimentarios, por supuesto, no pudieron engañar a Ethan. Tomó el collar con calma. Al ver que Sara finalmente se relajaba, sonrió de repente. No importa lo limpio que esté un collar, una vez que lo tocas pensaré que está sucio. Al instante siguiente lo arrojó a la piscina con indiferencia. ¿No eras tú quien quería el dinero? Salta a la piscina ahora, recoge el collar. Te daré el dinero. Los labios de Sara temblaban sin cesar, como si no pudiera creerlo. Será mejor que te animes y bailes. Quizás hasta te dé 10.000. Entonces te daré 5.000. Si me das más, no lo mereces. Entonces te daré 3.000. Antiguos compañeros de clase, antes amigos, ahora objeto de burlas y mofas sin control. Nadie esperaba que Sara saltara directamente a la piscina. En ese instante sentí una fuerza violenta en mi muñeca, tan fuerte que me dolió. Grité instintivamente, Ethan. A mi lado, Tina también gritaba ansiosa, hermano, dile que suba rápido, no aguanta más. Ethan miraba fijamente a Sara en la piscina, como si no la hubiera oído. En la piscina, Sara tenía la cara roja de frío. Se inclinó avanzando con dificultad, paso a paso, hacia el centro de la piscina. Lo encontré. Sara gritó de alegría. Tras desembarcar, ansiaba acercarse a Ethan y le dijo con tono zalamero, Ethan, lo encontré. Encontré el collar que perdiste. No quiero el dinero, solo te quiero a ti. Todos dicen que el agua derramada no se puede recuperar, que un espejo roto es difícil de reconstruir. Pero creo que nada de eso importa comparado con una cosa, la sinceridad. Su cuerpo temblaba, su rostro pálido, sin rastro de color. Sin embargo, las comisuras de sus labios mostraban una sonrisa radiante y alegre. Era exactamente como solía verse en los debates escolares, animada y chispeante. Me giré para mirar a Ethan. Sus ojos también se alejaron por un momento como si algo se hubiera movido. Un dolor intenso me invadió el pecho y con rigidez, retiré la mano de la palma de Ethan. Ethan, visiblemente sorprendido, me miró como si hubiera entendido algo, dirigiéndome una mirada tranquilizadora. Entonces preguntó con frialdad, ¿estás segura de que el collar que tienes en la mano es mío? Hice una pausa y miré el collar que Sara tenía en la mano. La noche era cortante, el collar dorado tenía rastros de humedad y brillaba tenuemente a la luz de la luna. Pero el mío era claramente blanco plateado. ¿Cómo podía ser oro? El rostro de Sara palideció aún más. Ethan abrió la mano izquierda sin cambiar de expresión, y allí estaba, el collar de diamantes. ¿Por qué iba a tirar las cosas de mi esposa? Dices que con esfuerzo se puede arreglar un espejo roto, pero no lo creo. ¿Y si la otra persona ya pertenece a otra? Delante de Sara, me colocó el collar en el cuello. Sus cálidos dedos me rozaron la garganta. Esposa, feliz cumpleaños. Te amo. Quise responderle, pero descubrí que aunque me decía palabras dulces, su mirada no se apartaba de Sara. Mi cuerpo se paralizó al instante. Tina habló de repente, hermano, ¿de verdad crees que fue Sara quien te drogó entonces? Estaba a punto de decir algo más, pero Sara la detuvo. Olvídalo. Ethan hizo una pausa, examinándolos a ambos con la mirada, a punto de decir algo. Un compañero borracho se tambaleó hacia Sara. Sara, me gustabas en la escuela. ¿Qué te parece esto? Ven conmigo, te doy 300,000, ¿qué te parece? Después de decir eso, extendió la mano para agarrar a Sara del brazo. Justo cuando estaba a punto de tocarle la cara, un puño la golpeó. Ethan perdió los estribos sin previo aviso. El compañero cayó al suelo hecho un desastre, con el rostro lleno de incredulidad. La fiesta de cumpleaños de mi esposa no es algo que puedas arruinar.
El tono de Ethan era tranquilo, como si simplemente no quisiera arruinar mi celebración de cumpleaños. Lo miré con la mirada perdida. Ethan, por reflejo, evitó mirarme a los ojos. El compañero tenía los ojos rojos por la borrachera, miró a Sara con furia y de repente empujó con fuerza el botellero de casi 2 metros que tenía a su lado. Las botellas se desplomaron al instante. Ethan. Lo llamé sin pensar. Casi al instante Ethan se abalanzó para proteger a Sara y la apartó. Aunque ya lo había esquivado rápidamente, aún me impactaron unas cuantas botellas de vino tinto. El líquido rojo goteaba por mi vestido. Sara se acurrucó tímidamente en los brazos de Ethan, con el rostro pálido. En cuanto la miré, levantó la cabeza de repente y me dirigió una mirada desafiante como diciendo, «He ganado». Mi corazón se desplomó en un instante. Por mucho que lo ocultara, en un momento de crisis seguía siendo su primera opción. Tras un largo silencio, Ethan pareció darse cuenta de que algo andaba mal y de repente apartó a Sara. «Nina». Se quitó la chaqueta del traje a toda prisa y me cubrió con ella. En ese momento, Sara se desmayó repentinamente sin previo aviso. «Hermano, Sara debe estar sufriendo un infarto, llévala al hospital». «Tina, en vez de gritarle a tu hermano, mejor llama a una ambulancia enseguida». Sujeté a Ethan cuando estaba a punto de levantarse y le dije con firmeza, «No te vas». Pero Ethan me separó la mano poco a poco y levantó a Sara horizontalmente. Cuando pasó a mi lado, parecía que iba a decir algo. Hablé antes que él, «Si me dejas hoy, nos divorciamos». De repente Tina gritó desde un lado, «Hermano. Hoy también es el cumpleaños de Sara. ¿De verdad vas a ver cómo su cumpleaños se convierte en un aniversario de muerte?» Ethan ya no lo dudó. «Hay una vida en juego. Esposa, la llevaré primero al hospital y volveré pronto». Se fue a toda prisa, con la preocupación y la inquietud escritas en el ceño. Ni siquiera miró atrás. La fiesta de cumpleaños terminó en un desastre ridículo y precipitado. Esa noche, de vuelta en casa, sentí un calambre repentino y violento en el estómago. El dolor se intensificó y al final, solo tuve tiempo de llamar a emergencias antes de perder el conocimiento. Cuando desperté en el hospital, una enfermera me dio unas palmaditas y me dijo con ansiedad, «Tienes apendicitis aguda y necesitas cirugía de inmediato. Llama a tu familia, la operación requiere la firma de un familiar». Apreté los dientes para resistir el dolor punzante y llamé a Ethan. Nadie respondió. Sentí como si me hubieran metido en una picadora de carne, el dolor era insoportable. Frotándome la barriga, insistí y llamé varias veces más. La llamada finalmente se conectó. Pero antes de que pudiera hablar, colgaron. El tono monótono de la señal de ocupado me atormentó, y un dolor persistente me invadió el pecho. Estaba tan preocupado por Sara, tan preocupado como para colgarme, temeroso de que le impidiera ir con ella. Ya no puedo esperar más. ¿Hay algún otro familiar? Tenía tanto dolor que ya no podía sostener el teléfono. En un instante, le di a la enfermera el número de mi padre. Pasó un segundo, un minuto. Simplemente no conecta. Antes de desmayarme, lo único que oí fue a la enfermera decir esa frase con ansiedad. Cuando recuperé la consciencia, la cirugía ya había terminado. La enfermera dijo que la abuela de la sala contigua lo había firmado. Yacía en la fría cama del hospital, con una oleada de calor en el corazón, al tiempo que una punzada de tristeza me invadía. Cuando mi vida estaba en juego, no fueron mi padre ni mi marido quienes me salvaron, sino un desconocido. Después de la operación, tenía la garganta reseca y el timbre estaba roto, así que tuve que apretarme los dientes y, apoyándome en una muleta, ir a buscar agua. Nunca imaginé encontrarme con alguien conocido. Mi padre sostenía la tetera de agua caliente, mirándome con cierta sorpresa. «Nina, ¿qué pasa?» Cuando vio que no hablaba, continuó solo. «Justo ahora Ethan dijo que tu hermana se había desmayado. Me preocupé y no contesté tu llamada. Por un momento me quedé aturdida. Así que había estado en el hospital con Sara antes». «No te preocupes, tu hermana se despertó en cuanto llegó al hospital y ya está bien. Pero está gravemente enferma». Lo comprobé. Esta enfermedad puede requerir un trasplante de riñón, y la probabilidad de compatibilidad entre familiares consanguíneos es muy alta.
Apreté la palma de la mano, temblando mientras preguntaba, ¿qué quieres decir exactamente? Papá quiere que tu hermana tenga compatibilidad de riñón. ¿Podrías hacerte la prueba también para ver si hay compatibilidad? Imposible. Lo rechacé de plano. Tu hermana te hizo daño en aquel entonces, pero al fin y al cabo, es de tu misma sangre. Si tu madre viviera, querría que tu hermana estuviera a salvo. Solté una risa fría. ¿Cómo te atreves a mencionar a mi madre? Cuando tenía 10 años, de repente trajo a Sara a casa, diciendo que era la hija póstuma de un amigo. Mi madre trataba a Sara como a su propia hija. Después mi padre se emborrachó y lo soltó. Sara era en realidad la hija que tuvo con su amante. Quizás al darse cuenta de lo inapropiado de sus palabras, mi padre palideció, avergonzado y enojado, y dijo, ven conmigo a ver a tu hermana primero. Luego me agarró bruscamente y me llevó a la habitación de Sara. En la sala, Sara ya estaba despierta. Ethan y Tina estaban a su lado. Al verme, Ethan se acercó rápidamente e intentó tomarme la mano. Nina, ¿estás en el hospital? ¿Qué pasó? No quería hablar con él, me hice a un lado para evitarlo y por casualidad, me encontré con la mirada de Sara. Me observó con una pizca de triunfo en la mirada, y luego puso una expresión de patética contrición. Lo siento, Nina. Se suponía que era tu fiesta de cumpleaños, pero debido a mi condición, hice que Ethan se fuera antes. Su provocación fue torpe y ridícula, incluso Ethan frunció el ceño. Resoplé con frialdad y miré a mi padre. No parece un enfermo en absoluto. Quizás esté fingiendo, intentando estafar tu riñón. Sara no dejaba de secarse las lágrimas. Nina, puedes decir lo que quieras. Pero papá ya es mayor, no le dejaré que me done un riñón. De repente entendí algo. Quise reírme, y de hecho lo hice. ¿Así que quieren mi riñón? Mi padre evitó un poco mi mirada y le dijo a Ethan, Ethan, por favor, intenta convencer a Nina de que busque un donante compatible. Nina puede arreglárselas con un riñón. Pero sin él, Sara morirá. No pude escuchar más, mis emociones estallaron en un instante. Papá. ¿De verdad me consideras tu hija? Cuando Sara me drogó, te arrodillaste y me rogaste que no llamara a la policía. ¿Ahora Sara está enferma y le pides a mi esposo que me convenza de donarle un riñón? Se me hizo un nudo en la garganta por un momento, y luego comprendí lo absurdo de mi propio agravio. Si no hubiera descubierto tu infidelidad entonces, mi madre no habría tenido un ataque de asma repentino ni me habría dejado tan pronto. Nunca los perdonaré ni me someteré a una prueba de compatibilidad de donante. Preferiría que estuviera muerta. La habitación quedó en silencio, y una voz burlona irrumpió abruptamente. Hermano, ¿oíste eso? Esta mujer es tan cruel. Sara es claramente inocente y se niega a salvarla, ni siquiera acepta ser donante compatible. Un escalofrío de tristeza me invadió. Eran ellos quienes debían estar con Sara. Ethan no dijo ni una palabra en todo el rato. Pero ya no me importaba. Antes de irme le respondí con frialdad, Ethan, te enviaré los papeles del divorcio. Ethan me persiguió y me agarró la muñeca. Nina, estoy de acuerdo con el divorcio. Ethan me siguió de vuelta a la sala. Lo ignoré y él me arropó con la manta sin hacer ruido. Al ver los moretones en el dorso de mi mano, trajo una toalla caliente y me la presionó contra la piel. Después de que aparté la mano con fuerza, se quedó allí aturdido unos segundos. Entonces, ignorando mis forcejeos, me sujetó la mano con fuerza. No sabía que te habías operado, no sabía que me habías llamado. Era Tina, colgó a propósito e incluso borró el registro de llamadas. ¿Eso cambia algo?, pregunté con frialdad, mirándolo. Te lo dije, si me abandonas nos divorciamos. Ethan, yo no soy como tú, cuando digo algo lo cumplo. Una sonrisa amarga se dibujó en los labios de Ethan. Sé que sigues enojado. La situación era tan urgente, si de verdad hubiera muerto allí. Lo miré. Ethan, ¿no puedes ser sincero contigo mismo? Llevaste a Sara al hospital por lástima, ¿y qué hay de ese teléfono? El teléfono lleno de fotos de Sara, el que tiraste delante de mí y luego recogiste. Nunca la olvidaste del todo, ¿por qué no lo reconoces?
Cuando el botellero estaba a punto de caerse, tu primera opción fue salvar a Sara. ¿Acaso me consideraste tu esposa? Ethan me rodeó con el brazo, pero no se atrevió a acercarse demasiado, había impotencia en su expresión. Cariño, siento haberte dejado malinterpretar y herir. Cogí el teléfono porque recordé que tenía un archivo importante. Copié el archivo y tiré el teléfono hace mucho tiempo. Fue mi culpa no haber salvado a mi esposa cuando se cayó el soporte. Sara estaba frente a mí, y mi instinto me dijo que la apartara primero. Prometo que no volverá a pasar. No estoy de acuerdo con que hagas la comparación, que esté viva o muerta no tiene nada que ver con nosotros como matrimonio. En ese momento, la puerta se abrió de golpe y se oyó la voz temblorosa de Sara. Ethan. Estaba en la puerta con el rostro pálido como la muerte. Pero Ethan ni siquiera la miró. Fuera. Bajó la cabeza y continuó tranquilizándome con voz suave, Nina, confía en mí. Sara salió corriendo llorando. Levanté la vista y vi a Ethan reflejado en mis ojos. Su mirada era tan sincera que no parecía mentira. Pero la impotencia y la humillación de haber sido abandonada en público ayer aún estaban vívidas en mi mente. El dolor de la cirugía aún era muy evidente. Cada palabra que pronunciaba me parecía miel en la punta de un puñal, una dulzura venenosa. Las emociones se desbordaron. Me quedé en silencio por un momento. Ethan, no puedo fingir que nada de esto pasó. Quedan tantos días por delante que no quiero vivir eternamente con el temor de que vayas a buscar a Sara, debatiéndome entre la esperanza y la ansiedad. Tampoco quiero que me chantajeen moralmente, que me digan que está bien cuando usas como excusa que solo es una paciente. Competir por el afecto de alguien que se está muriendo no me interesa. El rostro de Ethan se puso pálido, pero solo por un instante. Cariño, no importa si no quieres perdonarme ahora mismo. Te lo demostraré. Durante los siguientes días, Ethan insistió en quedarse en la habitación del hospital para cuidarme. Estaba muy pendiente de mí, más atento que las enfermeras. A medida que me recuperaba, adelgazaba visiblemente. Incluso la abuela que había firmado los papeles por mí antes me dijo en voz baja, tu marido te trata muy bien. Yo todavía estaba en el hospital cuando Ethan no vio a Sara. Últimamente parecía disfrutar recordando el pasado conmigo. Y el punto de conexión entre nosotros, Sara, era algo que él inconscientemente omitía cada vez. Recuerdo la primera vez que fui a tu casa, fuiste tan fría, me saludaste y luego te marchaste. Esa fue la primera vez que vino a mi casa como novio de Sara, así que por supuesto, no lo traté con mucho cariño. Te encantaba la sopa de mariscos, solías beber varios tazones a la vez, una vez incluso terminaste en el hospital por indigestión. Después de casarnos, nunca más la tomaste. Era Sara quien amaba la sopa de mariscos, yo no tenía indigestión, era alérgica. Cuando nos casamos estaba decidida a tratarte bien, pero también temía que te resistieras. Al fin y al cabo, antes sí parecía que me desagradabas. La verdad es que no me disgusta, al contrario. No importa. Ya no importa. Voy a ver apartamentos. Durante estos días en el hospital, he estado buscando alojamiento. A lo largo de los años apoyé a Ethan en su reinicio y también he ahorrado bastante, puedo permitirme fácilmente un lugar en el centro. Ethan me vio parando un taxi y forzó una sonrisa cansada, queriendo llevarme. Lo miré. No sigas intentándolo en vano. Voy a ver un apartamento. Cuando me divorcie me mudaré allí. La sonrisa de Ethan se fue enfriando poco a poco, volviéndose tensa. Está bien. Entonces compraré un lugar junto al tuyo. Lo miré fijamente, no dije nada y me di la vuelta para irme. De repente alguien me agarró la muñeca y me abrazó con frialdad. Un golpe sordo resonó en lo alto, acompañado del rugido del coche. Me zafé de los brazos de Ethan y vi un largo corte rasgando la camisa blanca de su brazo izquierdo. Una gota de sudor le perlaba la sien, su rostro estaba pálido, pero me miraba con preocupación. Nina, ¿estás bien? Por un momento me quedé aturdida. En realidad, mi primer encuentro con Ethan no fue el que él cree. Cuando tenía 13 años, mi madre acababa de fallecer y mi padre trajo a Sara a casa. Esa noche llovía a cántaros, mi padre y yo tuvimos una pelea tremenda y salí hecha una furia.
Lloraba desconsoladamente cuando vi un gatito agazapado en medio de la calle, como si estuviera herido. Cuando fui a rescatarlo, un coche se me vino encima a toda velocidad, y no tuve tiempo de esquivarlo. Fue un chico que pasaba quien me salvó. Era Ethan. Él también estaba así, le sangraba el brazo, y aún así me preguntó si estaba bien. Me enamoré de Ethan mucho antes de que él lo supiera. ¿Y qué? Después de 3 años de matrimonio, intenté que se enamorara de mí, pero seguí sin éxito. La voz de Ethan me devolvió al presente. Quizás mi expresión era demasiado compleja. Me tomó la mano con suavidad y dijo, sé de verdad que me equivoqué con lo que pasó antes. Por favor, no me dejes. Durante ese tiempo Sara no se rindió, me acosó con mensajes de diferentes números. ¿Crees que de verdad me has vencido? No te hagas ilusiones. La única persona a la que Ethan puede amar soy yo. Tomé una captura de pantalla y se la envié. Solo entonces se tranquilizó por fin. Se acercaba el fin de año y la empresa de Ethan celebraba su fiesta anual. Como accionista, no tenía motivos para negarme a asistir. Solo que este año, el gran premio misterioso de la fiesta no se había anunciado. Cuando llegó el momento del discurso del director ejecutivo, Ethan primero repasó oficialmente el pasado y visualizó el futuro. Entonces su mirada se posó en mí y, de repente, anunció. El gran premio final es asunto mío. Estoy aquí gracias a mi esposa. Si no fuera por ella, no tendría los logros que tengo hoy. Y hice algo malo que la lastimó. Las luces brillaban como vidrio de colores triturado, ondulando en los ojos abiertos y tiernos de Ethan. Así que en privado, le preparé un gran premio. Le transferiré incondicionalmente la mitad de mis acciones de la empresa. Tras un breve silencio, la multitud estalló en un alboroto aún mayor. Ethan sostenía un enorme ramo de rosas y caminó hacia mí paso a paso. Nina, por favor, perdóname. Al ver la calma de su rostro me quedé paralizada un instante, estaba a punto de hablar. Una voz aguda se oyó desde la puerta. ¿Quién se cree que es? Son Tina y Sara otra vez. Hermano. Sara me dijo que no dijera nada, pero hoy no puedo contenerme. ¿Sabes qué hizo esa mujer entonces? Ethan advirtió en voz baja, Tina, es tu cuñada. Si no puedes aprender a mostrar respeto, entonces vete. Tina me fulminó con la mirada. ¿Y si te digo que quien drogaba a la gente en aquel entonces era la propia Nina? ¿Qué estás diciendo? No me lo estoy inventando, tengo pruebas. Tina sacó una libreta. Cuando la vi, me dio un vuelco el corazón. Este es el diario de Nina, hermano. Está lleno de detalles sobre su enamoramiento secreto por ti, sus celos y su venganza contra Sara. Lo montó todo, te drogó, manipuló la vigilancia con malas intenciones e incriminó a su hermana Sara. Ethan le arrebató el diario a Tina, sus ojos estaban llenos de sorpresa al mirarme. La rosa que tenía en la mano se estrelló con fuerza contra el suelo. Me pellizqué la palma de la mano, obligándome a calmarme. No es así. Déjame verlo, no sé si han alterado mi diario. Ethan simplemente preguntó, ¿escribiste el diario? Asentí. Es cierto que estaba enamorado de ti, pero... Ethan no escuchó más, fijó su mirada brillante en Sara. Si de verdad te incriminaron entonces, ¿por qué no lo explicaste? ¿Por qué te fuiste al extranjero? Sara solo negó con la cabeza desesperada, con lágrimas corriendo por sus mejillas. No me presiones más. Bien, quieres saberlo, ¿verdad? Entonces te lo diré. Se secó las lágrimas con fuerza. Mi buena hermanita, durante todos estos años, me ha culpado de la muerte de nuestra madre. Quería arrebatármelo todo, incluso a ti. Para vengarse de mí, para impedir que nos casáramos, contrató a alguien y me violó. Ethan me miró fijamente. Sus ojos reflejaban duda, ira e incredulidad. Sara sacó un montón de fotos de su bolso y se las lanzó a Ethan. Incluso borrosas, se podía ver la cara de Sara. Tomó las fotos, amenazó con hacerme confesar que la había drogado y me obligó a ir al extranjero. De repente se rasgó la manga del brazo derecho, dejando al descubierto una cicatriz larga y visible. Esta cicatriz es de cuando luché contra esa gente hace años.
Si no fuera por la recurrencia del cáncer y mis ganas de verte una vez más, no habría vuelto. Ya lo he dicho todo, ¿estás satisfecha? Después de decir todo eso, Sara salió corriendo llorando. Tina fue la primera en reaccionar, con la voz temblorosa de hermano. Ni siquiera me lo contó y ahora lo dice delante de tanta gente que empiezo a sospechar que si hubiera querido, lo habría hecho. Ethan se quedó atónito por un momento y casi de inmediato la persiguió. Recogí el diario del suelo, lo hojeé hasta el final, confirmando por fin mis sospechas y lo seguí. Por casualidad vi a Ethan y a Sara al borde del camino. La calle era un torbellino de tráfico con coches a toda velocidad. Sara parecía querer lanzarse sobre ellos, pero Ethan la sujetó con fuerza. Era como ver a los protagonistas de una película romántica. Oí la voz de Sara, temblorosa por los sollozos. Ethan, en aquel entonces tenía muchísimas ganas de casarme contigo. Pero ya estoy manchada. Entre las bocinas y el tráfico interminable, Ethan me vio corriendo tras ellos. Su rostro era muy frío, su mirada gélida, pero la forma en que sostenía a Sara era tierna, llena de ternura y dolor. Quien está sucio no eres tú, es quien te lastimó. Entonces bajó la cabeza y, frente a mí, besó los labios de Sara con fiereza y fuerza. Me quedé paralizada, con la garganta como bloqueada, mientras el viento rugiente en mis oídos se desvanecía poco a poco. Claramente había habido señales desde el día que Sara regresó a casa, claramente ya había decidido divorciarme. Pero ver esta escena de verdad todavía me dolía. Levanté la mano para tocarme la cara, estaba húmeda. Me reí amargamente de mí misma, llorar por alguien así no valía la pena. Me obligué a controlar mis emociones, tomé el teléfono y comencé a grabarlos. Aunque ya había contratado a un abogado para redactar el acuerdo de divorcio, Ethan se negó a firmar. Y ahora, básicamente, me estaba engañando dentro del matrimonio. Cuando Ethan vio mi gesto, pareció comprender algo y, de repente, apartó a Sara. Sara tropezó y cayó al suelo, con un aspecto ridículo y lastimoso. Ethan se quedó aturdido unos segundos, luego fue a ayudarla. Ethan. Lo llamé por su nombre y en el momento en que giró la cabeza instintivamente, le di una bofetada fuerte. Me das asco. Ethan me miró en shock, con la ira asomándose lentamente en sus ojos. Entonces vio las lágrimas en mi rostro y se quedó paralizada. Pero Sara, a su lado, lo defendió. ¿Qué te da derecho a pegar? Le di un revés burlándome. Pillé a tu marido engañándome en el acto, ¿por qué no puedo pegarle? Claro, tú también eres cómplice. Sara se agarró la cara y levantó la mano para contraatacar, pero Ethan la agarró de repente por la muñeca. Su agarre era tan fuerte que parecía que iba a aplastarla. Sus ojos se abrieron de par en par y sus labios temblaron violentamente. Ethan apartó ligeramente la mirada de ella y me miró con una compleja vorágine de emociones en los ojos. ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué nos drogaste entonces? ¿Por qué incriminaste a Sara? ¿Por qué contrataste a alguien para violarla? Parecía incapaz de continuar, respiró hondo. Nina, eres despiadada. El aire se quedó en silencio por un momento. Esbocé una sonrisa burlona. Ethan, ¿debería llamarte estúpido o maravillarme de tu devoción por Sara? Ya sea entonces o ahora, cada vez que surge algo relacionado con ella, se te apaga el cerebro. Si la grabación fue editada, ¿cómo explicas la escena donde me droga y me ayuda a entrar a tu habitación? Si contraté a alguien para violarla, ¿por qué no llamó a la policía? Ethan se quedó atónito, frunciendo ligeramente el ceño. Sara lo miró de reojo, palideció y replicó rápidamente, claro que es porque fuiste tú quien hizo que me violaran primero y luego me obligó a participar en toda esta farsa. ¿Y por qué no llamé a la policía? Se le llenaron los ojos de lágrimas. Soy una chica, después de pasar por algo así, ¿cómo no iba a estar aterrorizada? ¿Esperas que me presente ante la policía y repita todas esas cosas asquerosas? Prefiero morir antes que hacerlo. Lo acabas de contar delante de todos, ¿verdad? Entonces no deberías tener miedo de que la policía se entere. ¿Puedo ayudarte? Entonces saqué mi teléfono y empecé a marcar. No. No puedes llamar a la policía. Sara gritó y se abalanzó sobre mí, arrancándome el teléfono de la mano. Enseguida se dio cuenta de lo que había hecho.
Miró a Ethan con aire de culpabilidad, le temblaban los labios, pero no le salían las palabras. La expresión de Ethan se ensombreció al instante. Sara, no tengas miedo. Te acompañaré a la comisaría. No. No puedo. Todo su rostro era un retrato de resistencia. ¿Por qué no? Sara no pudo pronunciar palabra. Observé la escena con una diversión burlona, casi riendo hasta llorar. Míralo, qué mentira tan torpe, qué persona tan tonta, y sin embargo, justo ahora Ethan había decidido creerle. Tomé mi teléfono y abrí el Instagram de Sara. Últimamente Sara me había estado enviando mensajes acosadores. Después de bloquearla en todos los contactos, volvió a seguirme con una cuenta secundaria de Instagram. Encontré una publicación que hizo en el extranjero hace 2 años. La fecha de edición de esta publicación es de hace 2 años. En el vídeo, Sara aparece tomando el sol en la playa, con una camiseta sin mangas, y no tiene ninguna cicatriz en el brazo derecho. Eso significa que las cicatrices aparecieron este año. Si la agresión ocurrió antes de que la drogaran, ¿cómo se explica este vídeo? Solo hay una razón: inventó los hechos. Ethan giró la cabeza bruscamente hacia Sara. Ella palideció, no se atrevió a mirarlo a los ojos. Ethan, ese Instagram no es mío. No, me robó la cuenta. Sí, me robó la cuenta. Contradictorio o incoherente al verla, la sospecha de Ethan se transformó en algo real, la ira de haber sido engañado. Saqué mi diario de nuevo y pasé a la última página. Escribí todas las entradas anteriores, pero la última, la parte sobre drogar a alguien, no la admito. Contrataré a un perito calígrafo para que lo verifique y demuestre mi inocencia. No drogué a nadie ni organicé que violaran a Sara. Justo ahora, en la fiesta anual de la empresa, me calumnió delante de todos, violando gravemente mi derecho a la reputación. Ya lo denuncié a la policía. Sara no se atrevió a informarlo, pero yo sí. Ethan se quedó paralizado. Lo miré con calma. Lo que acabas de hacer demuestra infidelidad conyugal. Voy a demandar el divorcio. Su cuerpo temblaba. Nina. Fruncí los labios y no pude evitar sonreír con desdén. Ethan, llevamos casados 3 años. Te apoyé mientras empezabas de nuevo, quizás sin apoyarnos íntimamente, pero luchamos codo con codo. Pensé que al menos confiarías un poco en mí. Si tan solo me dejaras explicarte ahora mismo. Los ojos de Ethan se pusieron rojos al instante, me pareció ridículo. Admito que antes estaba enamorado de ti, pero en cuanto supe que Sara y tú estaban juntos, dejé de pensar en ello. Por mucho que me desagrade, nunca tuve intención de interponerme entre ustedes. Cuando nos casamos me dijiste que olvidarías a Sara y que intentarías aprender a amarme. Dijiste que aunque no tuvimos un buen comienzo, esperabas un final feliz. Te creí entonces. Pero ahora me doy cuenta de que haberte gustado fue el mayor arrepentimiento de mi vida. Ethan, dejémonos ir, firmemos los papeles del divorcio. Después de ese día, Ethan seguía sin firmar. No me sentí muy angustiado, fui directo al juzgado a solicitar el divorcio. En cuanto a Sara, la policía ya había investigado y descubierto toda la verdad. Fue Sara quien lo drogó, y no hubo violación, todo fue un montaje suyo. Como mucha gente había filmado y fotografiado la fiesta de fin de año, el incidente se difundió ampliamente y tras un comunicado oficial de la policía, se convirtió inmediatamente en tendencia en Internet. Los internautas estaban furiosos con la discusión. Tina y Sara me difamaron públicamente y seguro que las detendrían durante unos meses. Escuché que cuando Tina supo la verdad, se enojó tanto que abofeteó a Sara varias veces. Sara, por supuesto, tampoco se rindió, y ambos terminaron peleándose en la comisaría. Que los acusaran de provocar peleas y problemas en la comisaría no es un asunto trivial, así que los detuvieron 2 meses más. Mientras tanto, el análisis de mi diario llegó y la última página no estaba escrita a mano. Fotocopié el informe y le envié una copia a Ethan. Ethan respondió con un mensaje: ¿no podemos divorciarnos? Lo bloqueé por completo. Después de todo, cualquier asunto posterior podría ser resuelto entre él y mi abogado. También se emitió la sentencia de divorcio. Tras 3 meses de litigio, Ethan y yo nos divorciamos oficialmente.
Como Ethan era la parte culpable o quizás porque decidió ceder, el tribunal me otorgó el 70% del patrimonio conyugal. Esto incluía la empresa. Ethan siguió siendo el director ejecutivo, pero yo me convertí en el mayor accionista. Cuando mi mejor amiga escuchó esto, explicó con alegría, esto es demasiado satisfactorio. Así que Ethan se pasa el resto de su vida ganando dinero para ti, ¿verdad? Después del divorcio, Ethan vino a verme varias veces. Siempre tenía el coche aparcado en la acera. Llamé a seguridad del edificio y lo denuncié por estacionamiento ilegal. Tras varios incidentes, nunca volvió a aparecer debajo de mi edificio. Supongo que se dio por vencido. Unos meses después, durante el Festival del Medio Otoño, mientras conducía hacia el supermercado a comprar comida, vi a mi padre abajo. Caía una llovizna. Se encorvó con su cabello ralo y canoso cubierto por un fino velo de niebla por la lluvia. Me dijo algo. Nina. Ayer le dieron el alta a tu hermana. Al ver que permanecí en silencio, se ajustó el dobladillo del abrigo. En ese momento todos pensamos que el cáncer había regresado. En el pánico te descuidamos e hicimos muchas cosas que te hicieron daño. Tu padre nunca imaginó que ella estaba fingiendo. Está aquí para disculparse contigo. Lo miré un poco sin palabras. Pero tu hermana recibió su merecido, dijo mi padre con una risa amarga. De hecho, su cáncer regresó. Me sorprendí un poco. Hace una semana, en el centro de detención, tu hermana se desmayó de repente, el médico lo descubrió. Ahora está muy mal, así que fui a hacer una prueba de compatibilidad de riñón y resultó que soy perfectamente compatible. Papá no le contó a tu hermana sobre la donación de riñón, temía que se preocupara. Bajé la mirada fríamente, clavándome las uñas en la piel. ¿Viniste a verme solo para decirme eso? No, Nina. Hoy es el Festival del Medio Otoño. La casa es enorme y no hay nadie. Papá quiere cocinar para ti. Después del festival, lo operarán. No sabemos si sobrevivirá. Me miró con cautela, esperanzado. Finalmente forzó una sonrisa amarga. Aunque no quieras verme, al menos deberías volver a ver a tu madre. Debe extrañarte muchísimo. No pude negarme a esa razón. Simplemente no esperaba que mi padre siguiera mintiéndome. No era que no hubiera nadie en casa, Sara también estaba allí. Observé a Sara sentada a la mesa del comedor, tomando su té tranquilamente, y se me encogió el corazón al instante. Nina, papá no quiso engañarte. Hoy es el Festival del Medio Otoño, papá solo quería que toda la familia se sentara y disfrutara de una comida como Dios manda. ¿Toda la familia?, pregunté con frialdad. Tú eres la que tiene familia con ella. Sí, ¿qué clase de familia sería digna de alguien que se está muriendo de una enfermedad terminal como yo para cenar con ella?, respondió Sara con tono burlón. Después de que salió, ya no fingía ningún afecto fraternal conmigo. Mi papá se quedó paralizado con los ojos rojos, y se apresuró a tranquilizarme con la voz temblorosa. Nina, no te enojes. Papá sabe que tu hermana ha hecho muchas cosas mal, pero ahora sabe que está equivocada. Sara, discúlpate con tu hermana ahora mismo. ¿Por qué debería? Sara resopló con frialdad, mirándome fijamente como acero envenenado. Me encerró medio año, provocó que mi cáncer reapareciera, y ahora quiere que me disculpe, que siga soñando. Pensé que algunas personas no merecen compasión, porque nunca admiten sus errores y solo culpan a los demás de sus desgracias. Con un fuerte golpe, la huella de una mano apareció claramente en el rostro de Sara. Miró a mi padre con incredulidad, con los ojos llenos de emociones y el odio aflorando poco a poco. ¿Me pegaste? Nunca me has pegado en toda mi vida, ¿y hoy me pegas por ella? Soy tu padre. No, no lo eres. Sara casi gritó. El aire se quedó en silencio por un momento y mi padre la miró aturdido. Sara guardó silencio unos segundos y de repente soltó una risa extraña y venenosa. Toda tu familia es idiota. En aquel entonces mi madre solo te dio un informe falso de la prueba de paternidad para que lo vieras, y tú te lo creíste. Mi padre se puso rígido. Tú. Todo su cuerpo temblaba, las venas se le hinchaban en la frente. ¿Mirando qué? Es tu propia estupidez.
Ya no puedes darme nada y aún quieres hacer de padre benevolente. ¿Qué? ¿Esperas que te mantenga en tu vejez? No tienes por qué enojarte tanto. El médico dijo que un benefactor anónimo accedió a donarme un riñón. La cirugía será en unos días. Después de eso me iré al extranjero y no tendrás que volver a verme. Mientras discutían, di un paso al frente en silencio y guardé con cuidado la placa conmemorativa de mi madre, preparándome para llevármela. Al llegar a la puerta y ver la mirada triunfal de Sara, pregunté de repente: ¿sabes quién te donó un riñón? Dijeron que era anónimo, espetó Sara con impaciencia. Al ver mi expresión medio divertida, de repente se dio cuenta de algo. No. Ese buen samaritano es esta persona a tu lado. En otras palabras, tuyo. Pensé un momento eligiendo la palabra correcta. Padre adoptivo. Sara se quedó petrificada. Corrió la voz de que mi padre la había echado de casa, con la intención de dejar que se destruyera. Después de eso sufrió un derrame cerebral, así que contraté a un cuidador. La cuidadora dijo: Sara viene a menudo a molestar a tu papá. Cada vez que la ve recae, esa enfermedad probablemente sea difícil de curar. El día que me enteré de la muerte de Sara, estaba paseando al perro por el barrio. Con mi vecino, Ryan. Ryan es un joven que acaba de regresar para forjar su carrera, su familia le compró un apartamento aquí. Nos conocimos por casualidad. Un día, el perro de mi familia desapareció. Lo busqué frenéticamente durante mucho tiempo y casi llamé a la policía. No fue hasta que llamaron a la puerta que me enteré de lo sucedido. Ryan había cocinado algo muy aromático y se le había olvidado cerrar la puerta. El olor había atraído a nuestro perro directamente a su casa. Después de conocernos, Ryan siempre estaba pensando en alimentar a mi perro. Sonreía con dulzura, pero su mirada se posó en mí. Bailey es tan adorable que me encantó desde el primer momento. ¿Por qué siento que quería decir otra cosa? No podía hacer nada, siendo la dueña del perro, tenía que llevarlo a comer gratis todos los días. Nina, déjame sacarte una foto con Bailey. Ryan levantó la cámara y me saludó. Me giré por reflejo y le sonreí. Entonces vi a Ethan de pie detrás de Ryan, mirándonos fijamente sin expresión alguna. Estaba notablemente más delgado, y la luz ardiente que una vez brilló en sus ojos había desaparecido, todo su porte irradiaba una sensación de decadencia. Ryan también se giró, su mirada recorrió a Ethan y a mí, y arqueó una ceja. ¿Tú es marido? Asentí. ¿Quieres que te ayude? Sabía a qué se refería con ayuda, pero al final negué con la cabeza. ¿Me ayudas recuperando a Bailey? Ryan no dijo nada más, tomó la mano de Bailey y se fue. Pero justo antes de irse, de repente se puso íntimo y me acarició el pelo, alzando la voz a propósito. Bailey y yo te esperamos en casa. Recuerda volver temprano para cenar. Observé aturdida la figura de Ryan alejarse cuando una voz fría llegó a mi oído: ya se ha ido. Ethan aún tenía un rastro de frialdad en el rostro, sus ojos delataban una leve envidia y una ira que no se esforzaba por ocultar. El silencio nos envolvió. Nina, solo llevamos medio año divorciados. Me di la vuelta y esbocé una sonrisa tranquila. Cuando besaste a Sara, aún no estábamos divorciados. El rostro de Ethan se puso pálido, tardó un buen rato en hablar. Sara está muerta. Murió durante su tercer episodio. No soportó el dolor y al no tener un donante de riñón, escondió unas tijeras y se las clavó en las vías respiratorias cuando la enfermera no veía. Quizás lo esperaba, o quizás simplemente ya no me importaba. Cuando supe la noticia, no me sorprendió mucho. Pero en ese momento el rostro de Ethan tampoco se inmutó, lo que me hizo sentir un poco de nostalgia. No tienes que mirarme así. La segunda vez que me engañó, ya no sentí ni lástima ni odio hacia ella. Lo tengo muy claro, ahora mismo, la única persona que amo eres tú. ¿Y qué? No te amo. Me negué sin dudarlo. No importa. Tú fuiste quien se enamoró de mí primero, ahora seré yo quien se enamore de ti primero. Ethan me agarró la muñeca e inclinó la cabeza lentamente. Mientras seas tú, dame una oportunidad más. Hacía tanto tiempo que no nos veíamos que casi había olvidado su aroma.
Un aroma metálico, turbio como a menta, abrumadoramente agresivo. Esa agresividad me repelía. Le di una bofetada por reflejo. No me toques. Recibió la bofetada sin moverse, con una sombra de tristeza en sus ojos oscuros. ¿De verdad ya no te gusto para nada? Sí. La noche se oscureció. Ethan guardó silencio un momento con los ojos ligeramente enrojecidos en la oscuridad. Estos últimos 6 meses te he extrañado muchísimo. No me dejaste ir a buscarte, así que me contuve y no fui. Pero no podía dejar de pensar en ti, día y noche. Cuando estoy trabajando y veo el adorno de perrito que me regalaste por nuestro 3er aniversario, pienso en ti. Cuando veo los materiales que organizamos el año pasado, pienso en ti. Cuando veo la propuesta de licitación en la que trabajamos juntos, pienso en ti. Cuando vuelvo y veo la casa vacía, pienso en ti. Cuando veo las rosas que tienes en el balcón, pienso en ti. Cuando veo los dumplings congelados que envolvimos juntos en el refrigerador, pienso en ti. Parece que todo lo que hago me hace pensar en ti, como si tu sombra estuviera en todas partes. Nina, por favor, no me dejes, ¿de acuerdo? Parecía tierno, frágil, concentrado, el tipo de mirada que una vez anhelé. Pero lo tenía más claro que nunca. Ethan, no me amas. Estás acostumbrada a mí. ¿Cómo puede ser solo la costumbre? Sus ojos estaban llenos de dolor. Nina, te amo. Me enamoré de ti hace mucho tiempo. Cuando mi familia se declaró en bancarrota, todos mantuvieron las distancias, Sara incluso me drogó para poder irme. Solo tú te quedaste. Nina, todos estos años, solo tú has estado a mi lado. Solo tú te quedarías conmigo. No me adularías porque soy rico ni me patearías si estuviera en bancarrota. Después de casarnos, una vez fuiste a la fiesta de compromiso de un amigo. Al terminar, fui a recogerte y alguien se burló de que no conducía un coche de lujo, preguntándome si era tan pobre que lo había vendido. Siempre te mantuviste tranquilo, pero aún así lo enfrentaste por mí. Le dijiste que este coche nuevo se compró con las ganancias de un contrato muy complicado en el que había pujado con éxito, y que el competidor más feroz en ese momento era la empresa de su padre. Después de decir eso, me tomaste de la mano y me llevaste. En el coche me dijiste con seriedad que te gustaba mucho ese coche, que significaba más para ti que cualquier coche de lujo en el que hubieras viajado antes. En ese momento pensé, solo tú me respetas, me amas, confías en mí y proteges mi dignidad, eres la mejor persona del mundo para mí. Debo triunfar, debo hacer tu vida más feliz, para que nadie vuelva a menospreciarte. Quizás fue desde ese momento que me enamoré de ti. Ethan se detuvo un momento, un arrepentimiento persistente persistía en sus ojos, mezclado con la humedad en las comisuras, lo que le daba un aspecto particularmente solitario. Durante estos años, no he sentido nada por Sara. Lo que persistía era más bien la renuencia a que me descartaran con indiferencia en aquel entonces, el deseo de demostrarle lo fuerte que era. No lo adivinarías, cuando Tina dijo que me gustabas en secreto y que por eso nos drogó, mi primera reacción no fue ira. Al saber que estabas enamorado de mí, sentí una emoción secreta y culpable. Lo siento, Nina. De verdad sé que me equivoqué. Los ojos de Ethan estaban inyectados en sangre, su voz ronca mientras suplicaba, perdóname, por favor, perdóname solo una última vez, ¿quieres? Me has gustado durante tantos años, y ahora tú también me gustas, no, te amo. No nos separemos, no nos extrañemos más, ¿de acuerdo? Al escuchar a Ethan recordar el pasado, no me quedé del todo impasible. Esos recuerdos habían cargado con la sinceridad que una vez sentí. ¿Y qué? Miré a Ethan y le sonreí con desprecio, pero en aquel entonces te amaba tanto y tú seguías sin apreciarme. Lo malo es malo, en este mundo, no hay cura para el arrepentimiento. Finalmente aparté su mano extendida y dije con disgusto, Ethan, ¿sabes algo? Ese sincero arrepentimiento que acabas de ofrecerme no me arrepiento en absoluto. Porque nunca valiste la pena. Vete. Si vuelves a molestarme, llamaré a la policía. Al final, Ethan solo pudo darse la vuelta abatido. Al irse noté que parecía cojear un poco y le pregunté con indiferencia, Ethan, ¿tu pierna? En cuanto Ethan giró la cabeza, sus ojos brillaron de alegría. Tuviste un accidente de coche el año pasado, te quedaron secuelas tras una fractura, así que caminar es un poco incómodo.
Nina, ¿te preocupas por mí? Claro que no. Cuando lo amaba, era cuidadosa incluso con mis palabras. Ahora que ya no lo amo, naturalmente ya no me preocupo por su orgullo. No afectará tu trabajo, ¿verdad? Ahora trabajas para mí, así que no tardes en ganarme dinero. La expresión de Ethan se puso pálida al instante, le temblaban los labios, pero no encontraba las palabras. Ignoré su sentimentalismo y su pena íntima, me giré, enderecé la espalda y me alejé con determinación y una sensación de alivio. Cayó la noche y no muy lejos una habitación familiar encendió una lámpara. El aroma a comida se extendió por el pasillo, acompañado por los ladridos excitados de Bailey. Una vez escribí en mi diario que entre las innumerables luces de la ciudad, no había ninguna que me perteneciera. Tenía tantas ganas de vivir con él. Más tarde la persona de la que habla el diario destrozó personalmente nuestro hogar. Por suerte. Entre las innumerables luces de la ciudad, alguien todavía esperaba que volviera a casa.